Hoy la palabra de Dios, como siempre, es riquísima y sobre todo cuando el texto es tan largo. Es un texto bastante amplio que nos presenta hoy la liturgia del Evangelio, tomada del Evangelio de Lucas. Habría muchas cosas que decir, hay muchos elementos de los que pudiéramos hablar, pero quisiera seguir insistiendo sobre algo que vengo trabajando durante este semestre, que tiene que ver por una parte con el tema de la evangelización, pero sobre todo, como lo he tratado de exponer en los últimos 2 meses, el tema de la sucesión. ¿Quién sigue? ¿Quién va a estar sentado en esas bancas dentro de 50 años cuando muchos de nosotros ya no estemos? Y eso tiene que ver precisamente con el tema de la evangelización. El texto que hoy escuchamos nos habla de que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Yo creo que es evidente para todos nosotros el estado de descomposición que tiene nuestra sociedad, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Corrupción, violencia, hemos perdido grandemente el orden antropológico. Creo que de repente, al menos así parece, que el ser humano ya no se entiende como tal, ¿no? Cuando hablamos de estas ideologías nuevas, ¿no? Del género, en donde pues de repente alguien dice, no, pues yo me siento jirafa y soy jirafa y yo soy perro y pues o araña o hombre o mujer o lo que sea, ¿verdad? O sea, como que hemos ido perdiendo esta visión. El tema de la violencia, ¿no? Vivimos hoy nosotros en un país de una violencia tremenda, ¿no? En fin, les digo, no nada más ocurre en nosotros. Esto está ocurriendo, es una situación de tipo global. Es algo que ha pasado porque hemos sacado a Dios de nuestra vida. Desafortunadamente, la Iglesia por muchos siglos se dedicó pues solamente a catequizar. La mayoría de todos nosotros, los que somos incluso del Chocomil para atrás, pues todavía peor. Mi instrucción religiosa, así como tal, pues fue nada más lo que mis papás me dieron, porque yo no fui a tomar catecismo a la iglesia. Si había, eran pequeñas clases que se daban, preparaciones de 1, 2, 3 meses para prepararse, y después siempre había un grupito de catecismo. Yo me acuerdo de mi grupo de catecismo en la parroquia del Refugio, que era una parroquia pues de jóvenes, o sea, de muchos jóvenes, o sea, eran familias jóvenes cuando empezaba la parroquia. Estoy hablando de hace 50, 60 años, ¿no? Y aún así, mi grupito, el grupito de catecismo, que me acuerdo que íbamos los sábados en la tarde, yo creo que no pasábamos de 25 niños. Los demás pues habían ido a la primera comunión y éramos nosotros de los perseverantes. De ahí en fuera no era obligatorio, por ejemplo, pláticas prenupciales no existían. Entonces la gente se quería casar, pues échenle ganas, ¿verdad? Ibas a hacer tus trámites nada más y te casabas. La iglesia no evangelizaba, la palabra de Dios estaba ausente, no había Biblias. A propósito, desde 1521 que empieza todo este relajo con Lutero, la iglesia, después del Concilio de Trento, sustrajo la Biblia de las manos de los laicos para que no pasara, o tratando de que no pasaran malas interpretaciones, como pues pasó con Lutero, ¿no? Entonces se hizo un libro que se llamaba La Historia Sagrada, era lo que el laico podía leer. No había Biblias. Ustedes no podían ir a una librería católica y decir, quiero comprar una Biblia, porque no había. No se las iban a vender porque no había. No había Biblias católicas. Solamente eran para los religiosos y para los sacerdotes religiosas. En fin, todo lo que era el clero. Los demás, la Biblia no estuvo en acceso. Realmente empieza a principios del siglo pasado. Se llamó el movimiento bíblico, que empujaba, ¿verdad? O sea, quería que nuevamente la Biblia volviera a manos de la gente. Pero esto no se va a concretar sino hasta el Concilio Vaticano II, que termina
en 1965, 64, 65. O sea, imagínense siglos y siglos y siglos. ¿Qué hacía la iglesia? Se llama moralizaba, o sea, el padrecito únicamente te iba a decir qué estaba bien y qué estaba mal. En aquel tiempo, con otro tipo de disciplina eclesial y también en nuestras casas, pues si papá decía que es rojo, pues es rojo, aunque fuera verde o azul o amarillo, ¿eh? Nadie le iba a contradecir, so pena de perder un diente, una oreja o ambos, ¿verdad? No, un pellizco, fuera bueno, eso ya es de tu tiempo. ¿No? Un buen bofetón, un par de cintarazos y algunas otras cosas, ¿verdad? Los que somos del Chocomil para atrás recordamos estas historias, ¿no? De manera que si la iglesia decía, las mujeres no pueden, pues no pueden. Los hombres deben de, los hombres deben de. Le quitaron la autoridad a la palabra y se la dimos al sacerdote. Si el sacerdote decía que amarillo, amarillo, si verde, verde, azul, azul. Hoy en una cultura crítica, verde, a ver, ¿de dónde? ¿Por qué verde? No, a mí se me hace que es azul, no se me hace que es roja, que es amarilla, etc. ¿Quién es el que tiene la razón? La palabra. Es el único punto que no puede ser cuestionado porque es palabra de Dios. Podemos cuestionar si el Padre dice o no dice, pero no podemos cuestionar cuando decimos palabra de Dios, esto está escrito aquí y no se puede mover porque es el punto de referencia moral, es el punto de referencia de toda nuestra vida. No se puede cuestionar, pero no la teníamos. Esto llevó a una carencia de evangelización tremenda y esto implica la falta de Dios en la gente. Más aún, esto nos llevó a entender que la evangelización era únicamente, creo que ni siquiera esa palabra de evangelización, yo no me acuerdo haberla conocido de joven. No sé si otros recuerden haber oído la palabra evangelización de chicos, ¿no? Yo no me acuerdo haber escuchado esa palabra. Evangelizarnos, conocer a profundidad el Evangelio, empezar a tomar una postura directa en relación a Jesús. He platicado con muchos, en muchas de mis homilías y en muchas pláticas, siempre pregunto, ¿tú cuándo decidiste ser cristiano? De repente aparecimos en una banca, oyendo misa, y ya. Y luego, pues seguimos ahí, algunos perseveraron, otros no. Finalmente, pues yo nunca decidí ser cristiano. No sabía ni qué era, ni a qué me comprometía, nada, porque no hubo evangelización. Nadie me explicó nada de lo que está aquí. Esa ausencia de evangelización crea un hueco profundo en la sociedad que hoy se ha llenado con violencia, con pornografía, con todo este tema de las mentalidades raras que hay por ahí, porque no tenemos un punto de referencia concreto. Y entonces cada uno se inventa su propia verdad, su propia realidad. Tenemos un problema. La gente pensaba que esto era solamente, decía, si hablamos de evangelización, pues como la catequesis se daba en la iglesia, pero no crean que nos las daba un padre, nos las daba una catequista, generalmente una viejita, al menos así me tocó, ¿verdad? Ahí nos atoramos. El texto de hoy es sumamente interesante porque nos presenta a 72 personas que van a preparar el camino, que van con las mismas instrucciones que después dará a los apóstoles. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la importancia del laico en la evangelización, porque estos 72 que fueron no eran sacerdotes, no eran obispos, eran gente como ustedes, que fueron a llevar la palabra de Dios a todos estos lugares. La evangelización
No es algo que tiene que hacer la iglesia institucional, no es solamente una cuestión que tiene que hacer el sacerdote, el diácono, el obispo, es algo que tenemos que hacer todos. Y tenemos que rezar para que lo comprendamos, para que tengamos suficientes misioneros, tengamos suficientes evangelizadores que puedan llevar la palabra. Dice el apóstol San Pablo, una de las citas que ya he predicado mucho con ustedes, del capítulo 10 de la carta a los romanos, ¿verdad? ¿Cómo creerán si nadie les anuncia? ¿Cómo? O sea, necesitamos gente que vaya. Y probablemente el Señor ha tocado algunas veces a nuestro corazón, pero como lo decíamos la semana pasada, siempre tenemos una buena excusa. No, es que no puedo. No, pues es que los niños. No, pues es que la escuela. No, pues es que siempre tenemos algo que bloquea el que yo pueda realizar esta obra. Cuando empezamos desde las cosas más simples, nuestras propias casas. En el Día de la Trinidad, la última vez que celebramos aquí con Elite, tocaba el tema de quién estará ahí. Si los hijos ya no son evangelizados, si cuando llegan a la adolescencia se van de la iglesia, ya no les interesa. Les decía hoy en la misa en la parroquia, ¿cuántas veces has hablado de Dios en tu casa, en tu vida? Cuando te sientas a comer, cuando estás cenando, cuando sales de misa, comentas con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, comentas el evangelio, comentas lo que dijo el Padre, te haces algún propósito, lo comentas luego con alguien en tu oficina o en tu escuela. No tenemos que ir muy lejos, ni siquiera con el vecino. Basta con la gente que convivo todos los días, mi familia, la gente de mi oficina, la gente de mi escuela. Pero no nos sentimos llamados. En el capítulo 4 de Isaías, o en el capítulo 6, déjenme ver porque ya en el capítulo 6 de Isaías, dice Dios, ¿a quién enviaré? No hay nadie que quiera ir. Y entonces Isaías dice, envíame a mí, envíame a mí. Hoy necesitamos, hermanos, hoy necesitamos más Isaías. Hoy necesitamos más gente que se decida a ser portador de estas buenas noticias. Pero estas buenas noticias tienen que ser acompañadas también de un testimonio. Es decir, hoy lo que necesitamos son profetas. Faltan profetas en la iglesia. Faltan sacerdotes profetas. Faltan obispos profetas. Que prediquen, que exhorten, que alimenten, que provoquen a la comunidad a la conversión, que les hagan darse cuenta de la necesidad de esto. ¿Qué estamos esperando? Nosotros, sal del mundo. Nosotros a quienes se les encomendó el Señor que no se nos pudriera el mundo y se nos está pudriendo en las manos. ¿Dónde quedó la sal? Y dice el Señor, y si la sal no sala, entonces no sirve para nada, más que para que la tiren al piso y la gente la pisotee. Si ustedes se ponen a analizar esto en el juicio final de nosotros, si el Señor te preguntara, bueno, no te va a preguntar porque Él va a estar viendo tu vida y te va a decir, hermano, hermana, no salaste a tu familia. Y miren qué terminó. Divorcios, pleitos, desavenencias, todo este tema que hoy tan llevado y traído del desorden en la familia, ¿no? La violencia familiar. Hermano, no salaste a tu familia, se te echó a perder. Luz del mundo, no llenaste de criterios tu fábrica, tu escuela, tu comunidad, a tus hijos.
luz del mundo. Todo esto va a estar en el día en que el Señor nos llame a cuentas. No fuiste. No, es que creí que le tocaba a los padres. Hoy claramente nos damos cuenta de que no es así. Envió a 72 laicos, como tú. Es más, peor que tú. Lo más seguro es que serían pescadores, campesinos, con una instrucción religiosa muy reducida. Hoy necesitamos profetas que testifiquen con su palabra, pero también con su vida. Últimamente, ¿qué ha pasado? También un terrible testimonio de parte de la iglesia. Por eso nos tienen calladitos. No hagas borlo, porque si haces borlo, sale luego ahí todos nuestros mugreros. Nosotros, los encargados de salar, nosotros los encargados de dar luz, de repente somos tiniebla y oscuridad. No somos testimonio del Cristo que camina en medio de la comunidad. Ahora sí que, como decían en aquel viaje tremendo a la luna, ¿verdad? Houston, we have a problem. Tenemos un problema. Esta semana me mandaron un artículo del Universal muy duro, orientado a la iglesia. Y no puedes ni meter las manos, porque lo que dice parecería ser cierto, menos el final. En el final dice, hablándole a los sacerdotes, obispos y sacerdotes: sus señorías, ya no hay nada que hacer, el mundo se corrompió, no hay regreso. Se equivoca. La comunidad romana del tiempo de Pablo era peor que la nuestra, pero claro, no había redes sociales, no se enteraban de esto y no se propagaba con tanta facilidad y rapidez las cosas malas, ni las buenas tampoco. Pero los cristianos, empezando por estos 72 y algunos más seguramente, cambiaron la realidad del imperio, hermanos. De un imperio en donde la homosexualidad era algo totalmente normal, donde el tema del aborto era totalmente normal, no había leyes contra esto. Y sin embargo, el cristianismo cambió al mundo. Se tardaron 400 años, pero lo lograron. Pero era gente que levantó la mano y dijo: envíame a mí. Envíame a mí. Necesitamos perder el miedo a predicar. En la misma carta a los Romanos, el capítulo 10, enseguidita dice Pablo en el verso 17: la fe nace de la predicación. Y muchas veces una homilía no es una predicación. Ayer en la noche hice una homilía para la gente vivir en Cristo. Ayer no prediqué, ayer hice una homilía. Esto es una predicación. Esto no es una homilía. La predicación te mueve, te simbra, te cuestiona, porque te enfrenta a la palabra de Dios y dices: yo no soy sal, no he sido luz, yo no he levantado la mano, yo no he dicho envíame a mí, como Isaías. Eso es una predicación. Pero tenemos miedo. Yo no tengo miedo. Miles de gentes van a ver esta homilía. Autocritico de nosotros, los curas, lo que es evidente. No hemos sido sal, ni luz, porque si lo hubiéramos sido tendríamos un mundo diferente, ¿no es cierto? Si en 400 años ya lo habíamos logrado, imagínense 1600 años después, ya habríamos terminado la obra. Es más, según algunos estudiosos,
Dice que hasta que no esté todo el mundo convertido. Pues, pero ¿cómo se van a convertir si nadie predica? Por eso cuando dice ya se va a acabar el mundo, no, hombre, que se va a acabar, no hemos acabado nosotros, es más, vamos para atrás, ahora tenemos más chamba. Todos los cristianos, todos protestantes, todo lo que es la religión cristiana es el 30% del mundo. Ocupamos menos ahora, porque somos solamente 2,000 millones y ya casi llegamos a 7,000 millones de personas. Es decir, hay 5,000 millones que necesitan ser evangelizados. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Nuestra iglesia católica, de entre todos los cristianos, es la más rezagada en todo esto. Esta estadística ya le he dado, probablemente muchos de ustedes que iban a Santa Cruz ya la habrán escuchado, lo hago en favor de quienes no lo han escuchado. En estos últimos 100 años, la iglesia cristiana, toda la iglesia cristiana, perdió el 3% de la población mundial. Perdimos 3% de 7,000 millones, que deberían de ser, si hubiéramos seguido más o menos creciendo, deberíamos de ser, mantener al menos el 33%, casi 34% éramos éramos el 34% más o menos por 1970. Pero en 100 años, los hermanos separados, todos los hermanos separados, sectas, no sectas, iglesias más o menos formadas o no, estos amigos crecieron 10 veces. En 1900, ellos tenían cerca de 93 millones de personas en el mundo. Eran cristianos de otras denominaciones. Y nosotros éramos 463 millones, católicos 463 millones. En total, poquito más de 600 millones. ¿Okay? Actualmente, ellos son 1,000 millones. Crecieron 10 veces. Y nosotros somos 1,000 millones también. Apenitas nos doblamos. Apenitas. Los protestantes también son mamás, ¿sí saben que también son mamás? Y que también tienen que dejar quizás a sus hijos ir a tocar a las casas para decir, oiga, ¿no quiere un curso de Biblia? También son papás que dedican algún tiempo en los breaks en el trabajo para hablar con sus compañeros, para invitarlos a la asamblea, para invitarlos a un curso de Biblia. También son igual que ustedes. No son diferentes. Ellos no vienen de Marte, ni de China, ni de nada. Simplemente están interesados en lo que nosotros no estamos interesados. En cuanto a la participación en la asamblea, o sea, la participación en la iglesia, dígase participación litúrgica o en la actividad de la iglesia, los católicos andamos entre el 12 y el 15% los cristianos activos, los católicos activos. Los protestantes entre el 45 y el 60% de su gente es gente activa involucrada en la iglesia. ¿Quién se va a sentar en esas sillas, hermanos, dentro de 50 años? ¿Quién será la luz del mundo? ¿Quién será la sal de la tierra? ¿Quién seguirá empuñando la antorcha para alumbrar el camino de Jesús?
si nosotros, los cristianos de esta generación, no evangelizamos? ¿Será que dentro de algunos años el protestantismo nos sustituya completamente y ya no haya iglesia católica, no haya Eucaristía porque no hay sacerdotes? Este año entraron 4 o 5 y ya nomás quedan 2 en seminario. ¿Cuántos van a salir de la generación que entró el año pasado? Estadísticamente ninguno. Es decir, dentro de 10 años no habrá ordenaciones en Monterrey, porque no hay seminaristas. Ya no habrá Eucaristía, ya no habrá quien nos confiese. Estos templos dedicados a nuestra Madre Santísima estarán vacíos. ¿O habrán quitado todas las imágenes, como cuando llegaron los católicos de España y tomaron pues todas las Granada y otras donde estaban las grandes, pues los grandes templos musulmanes, que quitaron todas sus imágenes, todo lo que representaba a los musulmanes, y lo quitaron para poner ahí a la Virgen, a Cristo? Así, aquí será la inversa, quitarán todas las imágenes del Vía Crucis, de la Virgen, etcétera, para sustituirlos con otras cosas. La petición de Jesús fue muy seria. Oren para que haya más testigos. Oren para que haya más trabajadores, para que haya gente que haga que este templo esté siempre lleno. Este y todos los demás. En la parroquia que estaba en Dayton, dicen que hace mucho tiempo había 5 misas los domingos. En el tiempo en que yo estuve, hace 20 años, había una y no se llenaba. La mayoría de la gente era gente mayor, unas cuantas familias con niños, no había jóvenes. Cuando yo estuve, voy a Dayton la próxima semana, me pasaron algunos de los chismes ahí de cómo está ahí el asunto. Cuando yo me vine para acá, mi párroco, que no vivía en la parroquia donde yo vivía, sino en otra parroquia, cuando yo llegué, atendía 2 parroquias. Cuando yo me fui, atendía 3 parroquias. Ahorita ese párroco atiende 5 parroquias. Un solo párroco. Oren porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Hay que orar para que haya santidad en los sacerdotes y podamos verdaderamente reflejar a Cristo y ser invitación para los jóvenes. No somos invitación para los jóvenes, los curas, y necesitamos ser invitación. Que el chavo diga: yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él hace. Hay que orar para que haya sacerdotes y obispos santos y verdaderos testigos, profetas, alter Christus, que puedan ser la invitación para que otros chavos se decidan también a tomar nuestro lugar más adelante. La vocación ahí está, pero tiene que ser impulsada también desde fuera. Hay que orar por sus propios hijos y pedirle al Señor que uno de ellos al menos sea sacerdote. No pedir por el vecino, no por el tuyo. Si ustedes recuerdan la historia de Samuel, su mamá Ana, que no podía tener bebés, le dijo al Señor: Señor, concédeme un hijo y yo te lo consagro, te lo entrego, te lo doy para toda la vida. Y ese es Samuel. Mamás, hagan el papel de Ana. Te consagro este hijo, te lo doy, el que tú quieras. Llévalo, tómalo, hazlo un buen predicador.
pero claro que necesitamos partir también de la congruencia en casa. Que en la casa se rece, se hable del Señor, los chicos se sientan entusiasmados con la palabra, con la oración, para que luego la puedan comunicar más adelante. Velen y oren para que haya trabajadores para la mies. No nada más sacerdotes, sí necesitamos sacerdotes, pero necesitamos que más de ustedes levanten la mano y digan, aquí estoy, yo voy. Con mi vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de escuela. Envíame a mí, Señor, envíame a mí. Me comprometo a que este templo no se vacíe. Me comprometo, al menos en lo que de mí dependa, para que siempre haya vocaciones, hombres y mujeres que quieran entregar su vida al servicio del Evangelio. Sin ello, pues a lo mejor tiene razón el que escribió este texto en el Universal. A lo mejor ya no hay regreso, porque no hay quien lleve la palabra. Solamente eso es lo único que pudiera dar como resultado que ya no hubiera. El que ya no hubiera quien predique. Pero mientras haya, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y yo creo en esto. Y yo creo que Dios va a suscitar más hombres que quieran dedicar su vida al sacerdocio, más mujeres que nos quieran ayudar en el servicio a través de las religiosas y sobre todo muchos más laicos, porque no podemos llegar a donde ustedes están. Ahí necesitamos que ustedes estén, como dice en la Lumen Gentium. Ustedes son ese punto importantísimo en que esto no solamente no se apague, sino que pueda ser el instrumento de la gracia de Dios para cambiar nuestra sociedad. Si no nos ponemos las pilas, hermanos, no tendremos quien siga. Y entonces será una profecía lo que escribió este amigo. Ya no hay regreso contra tanta violencia, narcotráfico, en fin, todo este mugrero que hoy tenemos. Yo pienso que no. Ojalá que tú también pienses igual. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.